Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy me gustaría hacer esta pequeña introducción para hablar sobre el grandísimo desastre ocurrido a la población española en el lejano año ya de 1981. Se produjo una intoxicación y envenenamiento masivo de más de 1.100 personas que murieron, y también hubo otras 20.000 personas que resultaron dañadas, quedándose muchas en sillas de ruedas o con efectos en su cuerpo irreversibles. Vemos aquí en el mapa de España las provincias que resultaron afectadas por el aceite de colza. Bueno, aquí podemos ver la portada de la revista de Cambio 16 de tirada nacional de la época. Me gustaría leeros de Wikipedia, que encontramos en la misma página en hipótesis alternativas, que nos cuentan, literalmente escrito por ellos: algunas investigaciones sostienen que la masiva intoxicación no fue provocada por el aceite de colza, sino por la mala utilización de productos organofosforados en una plantación de tomates de Almería. Dicha denuncia incluso implica algún tipo de prueba militar de guerra biológica. Bueno, para profundizar en el tema tenemos dos opciones: leernos el libro Pacto de Silencio, de ese gran investigador que fue Andreas Faber-Kayser, o bien vernos por defecto la única entrevista a Andreas Faber-Kayser relacionado con este tema, claro, realizada por la televisión de Sabadell en aquel año de 1988. Bueno, espero que os guste. Venga, un saludo. Faber-Kayser, un nombre con una fuerza, con una potencia, hijo de un célebre artista. Y además, Santi, esto es importante, aunque sean titulares, el primer investigador, creo que incluso mucho antes de muchas estrellas norteamericanas, que empieza a mojarse y a unir ovnis, crónicas de arqueología antigua misteriosa, apariciones, parapsicología, empieza a unir tanto en su revista, ni más ni menos, Mundo Desconocido, ahora hablaremos de lo que supuso Mundo Desconocido, empieza a incorporar, ¿quién controla el mundo?, protocolos de control de las agencias de inteligencia, MK Ultra, conspiración, es el pionero en esto. Claro, es que aquí yo también tengo mi pequeña parte sentimental. Los que nos dedicamos a esto, a esta profesión, por llamarlo de alguna forma, esto es vocacional, pero también es aspiracional. Casi todos, cuando empezamos, decimos, yo me quiero parecer a este, a aquel, todos nos quedamos a medio camino, pero al final todos teníamos, cuando eran jovencitos, un modelo al que imitar. Y el mío era Andreas. Porque precisamente yo me acuerdo que la primera vez que oí de algo de lo que luego he escrito mucho y de lo que luego he hablado mucho, que eran esas siglas extrañas, MK Ultra, era en un artículo con su firma. Y Andreas fue una persona que efectivamente, sobre todo en la última etapa, se metió en cosas donde ahora se pueden escribir libros, se puede hablar con relativa alegría del asunto, con relativa impunidad, pero meterse con temas como si el SIDA era o no era una enfermedad natural o era algo de origen artificial, sobre si el síndrome tóxico, el asunto del aceite de colza, era o no era como nos lo habían contado, sobre si determinadas sociedades secretas o determinados grupos de interés o determinados grupos de presión manejaban a los partidos políticos oficiales como pequeños muñequitos o pequeñas marionetas en función de sus intereses. Hace 20 años era muy serio y era jugársela. A día de hoy, con internet, con digamos la facilidad que hay para que las opiniones fluyan con libertad, pues digamos que se puede hacer con un moderado grado de impunidad, salvo que des con algo realmente comprometido o des con algo realmente desconocido. Pero cuando eres el pionero, cuando eres el clavo que sobresale, pues a veces aparece un martillo que te tira
Hoy hace exactamente 7 años, 6 miembros de la familia Vaquero, residente en Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid, comenzaron a notar los síntomas de lo que en un principio se denominó neumonía atípica, luego legionela, y tras una larga lista de nombres, a cual más pintoresco, vino a llamarse primero síndrome del aceite tóxico, lo que ya empezaba a orientar a la opinión pública hacia la creencia en un origen determinado de esta intoxicación, y luego, y así lo conocemos ahora, síndrome tóxico, simplemente. Este ha sido uno de los desastres en la sanidad pública del Estado español, si no el más importante, uno de los más importantes. Hoy vamos a tratar este tema porque parece que no está muy claro que realmente la causa de este síndrome tóxico sea el aceite de colza. Es algo que vamos a tratar de dilucidar. Hace poquito, la semana pasada, el semanario Interview lanzó una casi acusación, un reportaje sobre este tema, el síndrome tóxico, en el que mencionaba un autor, el autor de un libro que afirma que el síndrome tóxico no está producido por el aceite de colza. Hay otro libro también, este autor es Andreas Faber-Kaiser, que hoy está aquí con nosotros, y este libro es Pacto de Silencio. Hay otro libro también en Alemania, escrito por una alemana, una súbdita alemana, Gudrun Greunke, que vive en España desde hace más de 20 años y que parece que conoce bastante bien. Los titulares del semanario Interview exactamente dicen: tras un año de sesiones, se refiere a los juicios por el síndrome tóxico, tras un año de sesiones, el aceite todavía no es el culpable. Es decir, no se demuestra que sea el aceite el culpable. Hace apenas 4 días, en las conclusiones del juicio, 3 de los abogados defensores afirmaban que el aceite tóxico no era el aceite de colza, no era el causante del síndrome tóxico. Vamos a tratar de dilucidar en la medida que nos sea posible, ayudados por el autor del libro Pacto de Silencio que tenemos aquí, la realidad de este fenómeno. Buenas noches, Andreas. Hola. Andreas Faber-Kaiser es licenciado en Filosofía y Letras, especializado en investigación de aspectos de nuestra historia que los poderes establecidos intentan ocultar. Estoy leyendo la contraportada del libro. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial. Fue director y editor de la revista Mundo Desconocido, prestigiada a nivel mundial como una de las 3 primeras publicaciones en su género, y galardonada en 1980 con el Premio Secinter a la mejor revista especializada. Sus viajes de investigación le ha llevado a buena parte de Europa, Asia, América y Oceanía, y ha representado a España en congresos internacionales celebrados en España, Alemania, Yugoslavia, México, Costa Rica, etc. Es autor de varios libros: Sacerdotes o Comunautas, 1971, Cosmos, Cronología General de la Astronáutica, en 1972, Grandes Enigmas del Cielo y de la Tierra, en el 73, escrito en colaboración con el desaparecido Alejandro Viñati, Jesús vivió y murió en Cachemira, en el 76, que ha sido un libro traducido a 7 idiomas, incluyendo el urdú, OVNIS, el archivo de la CIA, documentación y memorandos, en el año 80, OVNIS, el archivo de la CIA, informes de avistamientos, 80, OVNIS, archivos americanos, documentos militares y de inteligencia, este es pendiente de publicación, La caverna de los tesoros, que es un apócrifo de las escrituras sagradas cristianas, Las nubes del engaño, Crónica extrahumana antigua, Fuera de control, Crónica extrahumana moderna, y Sobre el secreto, La isla mágica de Ponape y El secreto de Neumatol. Parece que este hombre está acostumbrado a desentrañar secretos y a plantear intríngulis. Andreas, ¿podríamos hacer un poquito de historia sobre el síndrome tóxico? Yo he planteado aquí rápidamente. Hoy hace exactamente 7 años, curiosamente.
que comenzaron a sentir los síntomas. Ese drama, exacto, sí. Y luego unos días después fueron a la clínica, ¿verdad? Esto fue el día 1 de mayo, creo. Tú mencionaste antes a la familia Vaquero, sí, de Torrejón. Sí. Fue la primera familia afectada, oficialmente conocida, y que ingresó a 6 miembros, 6 muchachos, hermanos de la familia, el día 1 de mayo del 81. Del 81. En Madrid. Y fue también uno de ellos la primera víctima mortal, Jaime Vaquero, fue la primera víctima mortal de este síndrome el mismo día 1 de mayo. Los síntomas empezaron antes, como 3 o 4 días antes, por lo tanto hoy podemos decir, sí, afirmar que estamos coincidiendo con el origen del conocimiento de la enfermedad, no de su desencadenamiento inicial. Sí. ¿Cómo fue llegando a la opinión pública? ¿Por qué canales se llegó a conocer esta intoxicación tan masiva? Que evidentemente no se podía ocultar, ¿no? Pero ¿cómo empezó a surgir en la opinión pública? ¿Cómo empezó a tomarse conciencia de que esto era algo más serio que una simple intoxicación de una familia? Sí, el doctor Muro, que era en aquel entonces el director del Hospital del Rey en Madrid, al ver el día 2 de mayo, el día 1 no estuvo, pero estuvo el día 2, al llegar al hospital, vio un ingreso de 4 hermanos con la anotación neumonía tóxica, neumonía atípica en los 4 hermanos. Entonces esto no le casaba. Dice, es imposible que en una familia se den 4 casos, así esto ya es un inicio de epidemia, que se den 4 hermanos al mismo tiempo que enfermen de esto. Entonces pidió la afiliación de esta gente donde vivía andar y averiguó que en otro hospital de Madrid habían ingresado 2 hermanos más, uno muerto y una hermana. Entonces ya eran 6 de una misma familia que habían ingresado el día 1 de mayo con neumonía, lo cual era absolutamente imposible por cauces que no fueran ya de una epidemia. Entonces dio la alarma al Ministerio de Sanidad y así se conoció el inicio del foco. Así se conoció el inicio del foco. ¿Estos 6 miembros de la familia eran todos los miembros del núcleo familiar o no. eran...? Los padres no quedan afectados. ¿Los padres no? No. Y tampoco quedan afectados, por ejemplo, vecinos. Aquí luego entramos en si el aceite fue o no fue. Una de las bases que hay para afirmar que el aceite no fue el desencadenante es que el aceite lo compraban, es un aceite de venta ambulante de mercadillos, y el vendedor que viene a casa, a todos los pisos, a todas las puertas de una vivienda, y vende habitualmente en todas las puertas, y solo hay unos cuantos afectados. Por ejemplo, quedan afectados los de primero, tercera, los del ático y los del quinto, cuarta, y todos los demás que han comprado no quedan afectados. Y además, dentro de cada familia quedan a lo mejor 2 miembros afectados, en este caso eran muchos, eran 4, 6, pero en otros hay 2 y 3 sanos, y la discriminación es tan enorme que al final llegamos a un porcentaje de que de todos los consumidores de aceite supuestamente tóxico, un 0,7% han quedado afectados y un 99,3%, según las estadísticas, no han quedado afectados. Eso parece un poco ilógico, ¿no? Absolutamente ilógico, sí. Bueno, yo voy a leer ahora en este libro que ha salido hace muy pocos días a la venta, este libro que se ha fundado una editorial nueva, ¿no?, para poderlo editar. Por alguna razón no. Exactamente sí. No es exactamente así. Era un editor que iba a lanzar una editorial nueva en octubre. Sí. Y al conocer el libro adelantó el lanzamiento de Se interesó por ello. No es que la editorial se haya creado para este libro, que es lo que mucha gente está pensando. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. El libro se llama nada menos que Pacto de Silencio. Esto implica una especie de intencionalidad de ocultación de algo. Además, aquí en la primera página del libro, en la presentación del libro, leemos: la ocultación de la verdadera causa del síndrome tóxico impidió la curación de miles de españoles. Esto es una afirmación muy seria, es prácticamente una acusación, es grave. Es una acusación muy directa y muy grave, sí. Sí. Y luego en la contraportada leemos nada menos: la ciencia a los 3 meses ya sabía que no podía ser el aceite de colza. A los 8 meses ya sabía cómo curar a los afectados. Y sin embargo hay 25.000 afectados. Más de 25.000. Más de 25.000. El poder acusa y encarcela a los industriales del aceite de colza y oculta a más de 25.000 enfermos la posibilidad de su curación. O sea, oculta a más de 25.000 enfermos. Oculta. Bueno, lo explico un poco. Al cabo de 3 meses de declarada la epidemia, ya había médicos, investigadores,
que habían rechazado no ya la neumonía, que fue lo primero que dijo el gobierno, una neumonía es por aire, por vía aérea. Sí. Ya descartaron al quinto día de conoces, el día 5 de mayo, el doctor Muro y su equipo ya descartaron la neumonía, cuando hasta un mes después todavía por televisión se estaba diciendo que era una neumonía típica. Del doctor Muro tendremos que hablar luego aparte, ¿no? Porque el caso es serio, exacto, el caso sí, del muy doctor serio, Muro. sí. Bueno, era el día 5 de mayo, este fue el 1, el detectarlo. El día 5 de mayo ya descartó cualquier otra vía que no fuera digestiva. La de respiración, de inhalación, era imposible porque habían quedado afectados todos los miembros de la familia y todo el sector de población que vivía en el sector afectado. Entonces era imposible que afectara a dos personas y en la misma habitación a otras no. Bueno, son una serie de conclusiones largas de explicar aquí, no sí, en todo están caso muy claras en el libro, pero bueno, el día 5 ya llega a la conclusión de únicamente puede ser vía digestiva. Y poco tiempo después ya hace predicciones de dónde hay casos nuevos. Todo esto lo comunica día por día al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad no hace ni caso de sus observaciones. Además, en el libro no solamente está toda la investigación que has llevado a cabo, sino que están los documentos en facsímil. Exacto, sí. Las cartas enviadas, firmadas por supuesto, las actas notariales, estadísticas realizadas, o sea, está toda la documentación que respalda todo lo que se afirma en este libro. Exacto, sí. O sea, que estas afirmaciones están respaldadas por documentación oficial. Que consta además, encima de la mesa del gobierno consta desde el principio, desde el año 80, que sabiendo que se puede curar y cómo curar, no se cura a la gente. Bueno, eso me están poniendo casi los pelos de punta, ¿no? Esto es grave. Lo que es grave es que haya pasado, que haya 25 millones afectados, es igual que sean españoles o no españoles, sí. Humanos, y que esto puede volver a pasar en cualquier momento si no nos alertamos todos y denunciamos esta historia. ¿Que puede volver a pasar? ¿Qué quiere decir? Que esto puede volver a pasar hoy, yo puedo comer un tomate o otro fruto mañana y volver a coger lo mismo, y tú también, y los espectadores. Esperemos que no, nadie, no por mí solamente. Hubieron muchas tesis, creo que es obvio ahora, ya no es necesario plantear, hubieron muchísimas tesis, se dijo pues eso, que si fue la neumonía, que fue el aire, neumonía, si fue el micoplasma, si eran unos pájaros, si eran unos pinos en la sierra. Vinieron americanos a hacer todas estas comprobaciones y llegaron a estas conclusiones. Y contra estos americanos ya hay querellas interpuestas hoy en día en Estados Unidos, contra el gobierno americano también, por falso testimonio, porque todos ellos iban enfocando el tema hacia el aceite de colza a raíz, al parecer, de un telex que llegó aquí al gobierno de todavía en mayo, diciendo que se tenía que apuntar hacia el aceite de colza como causante de epidemia. Bueno, entonces cuando Muro ya dejó a investigar el aceite, también lo tuvo en su abanico de posibilidades, pero lo descartó un día antes de que el gobierno empiece a sospechar del aceite. O sea, cuando él volvía a su investigación, el gobierno iba. Y bueno, hay todas estas las que quieras. Y esto con el agravante de que los médicos que iban diciendo lo que realmente era, pues eran ignorados. Comunicaban diariamente al Ministerio de Sanidad sus hallazgos y por dónde había que investigar, y bueno, fueron acallados y separados de sus cargos. Por ejemplo, Muro fue despedido de su cargo de director del Hospital del Rey por decir que era vía digestiva, no por decir que no era aceite, sino por decir que era vía digestiva el día 15 de mayo, a los 14 días de... El doctor Muro incluso llegó a ingerir el aceite, ¿no? O al menos eso se dijo. No lo puedo afirmar. No, lo que parece que experimentó es con el producto realmente causante del envenenamiento, con los pesticidas. Pero no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar es que, por ejemplo, afectados de Fuenlabrada han tomado el aceite precintado por el gobierno como tóxico, lo han tomado ellos en sus casas para demostrar que no es, y se han ofrecido ante el juicio, ante el jurado, a ingerir este aceite para demostrar cualquiera que esté precintado, que les traiga el gobierno una garrafa precintada como tóxico, que se lo toman y no pasa nada. Y el aceitero Salomó, de aquí de Reus, también se lo tomó y también está dispuesto a tomarlo. Se ofreció ante el tribunal a tomarlo y se lo negaron. ¿Por qué afirmo antes, decías lo de las curaciones? Porque a final de mayo un médico militar, un teniente coronel, Luis Sánchez Monje, tenía ya una lista de enfermos curados, tratados no como por ingestión de aceite de colza, como anilinas, que es lo que lleva el aceite de colza, sino como productos que están en la base de la guerra química, los organofosforados. Tiene una lista de pacientes curados y notificó al INSALUD y al Ministerio de Sanidad, a Valenciano, que era entonces el director general de Sanidad Pública, de Salud Pública,
le comunicó la forma de curar a esos pacientes, cómo los curó él y cómo había que curarlos. Y la callada por respuesta es la grave denuncia que doy. O sea que este hombre descubrió cómo curarlos, Sí. Lo comprobó. Personalmente curó Él pacientes. personalmente curó a afectados por el síndrome tóxico. Por el síndrome tóxico, sí. Consiguió la curación. La curación, notificó cómo hay que comunicó al curarlos. gobierno cómo hacerlo. Y oídos sordos. Y el gobierno hizo oídos sordos, Oídos sordos, sí. y hasta hoy no se ha... Es más, él en el juicio ahora sí que declaró la forma de curarlos, una vez más, la forma en cómo curaban a los enfermos, que a mí literalmente me dijo, esto es una chorrada, el curar a los enfermos es una chorrada. Es una tontería, Una ¿no? tontería, sí. Y bueno, a explicar cómo perdón, se le citó... un momento, quiero puntualizar. No es que sea una tontería curar a los enfermos. No, que quiere es tan decir sencillo que es una chorrada. que es tan sencillo hacerlo, Sí. que es no tiene complicación. Exacto, sí, sí. Digo lo de chorrada pues son sus palabras Sí, textuales. fueron sus palabras textuales, sí. Porque además es muy salado. Bueno, entonces en el juicio volvió a indicar cómo, entonces se quedó para una segunda sesión en el juicio para explicar cómo o sea, la intoxicación, por dónde venía, y todos los peritos que estaban citados anteriormente fueron citados, menos él, porque estaba diciendo como que no era el aceite una vez más. Entonces en la segunda ronda ya ni se le citó, esto me lo dijo él hace muy pocos días, bueno, que una vez más le están cerrando el paso a que diga cómo se cura. Pero estamos hablando entonces aquí de una manipulación o... Sí, sí, descarada, desde el principio. Vamos a ver. La tesis del gobierno exactamente, la que dice que el causante del síndrome tóxico es el aceite de colza, ¿en qué se apoya? ¿En qué argumentos Bueno, se apoya? Al detectarse, bueno, Lo ideal el sería auténtico- tener hoy aquí un... No, te explico rápido. Bueno, porque quiero decir, lo ideal sería tener aquí una parte del Ministerio de Sanidad que dice que es el aceite de colza, ¿no? Al detectarse la enfermedad se dieron cuenta, claro, de lo que era. Entonces, como el producto auténtico ingerido, tóxico, estaba en la ensalada, que esto fue fácil de detectar, por los enfermos, o sea, por dónde habían comprado sus productos, sus mercados, y lo que tenían todos en común es la ensalada. Entonces, en la ensalada, aparte del producto que realmente causó la intoxicación, que son los tomates, había aceite. Entonces se buscó cómo culpar. Y como había un comercio fraudulento de aceite, en aquel momento, bueno, desde hace 20 años. Igual que se vende cantidad de cosas a granel y Exacto, naranjas. exacto, sí. Pues era fácil achacar la intoxicación a esto. Al menos quedaba disimulado y no se indicaba el auténtico origen. Entonces explico un poco la historia del aceite. Hay un aceite que se importa de Francia, aceite de colza, que en sí es bebible, es absolutamente digerible por el ser humano. Entonces, como entra con aranceles muy bajos de importación, porque va destinado a uso industrial, se le pone un tinte para que tenga un aspecto que nadie le apetezca tomarlo, ingerirlo. O sea, ya por el aspecto ya no lo tomas. Y estas son las anilinas famosas en que se basa el gobierno, que las anilinas son tóxicas. Entonces, una vez en España, importado con este arancel bajo, los aceiteros, que aquí sí puedes hablar de mafiosos, porque realmente esto es una mafia montada de comercio de aceite, las anilinas, y le volvieron a devolver su color de aceite, le añadieron algún aceite de semillas aquí. Depuraron, vamos. Depuraron, exacto. Y lo volvían a vender como aceite, claro, más barato que el de oliva, era una buena competencia, pero bueno, absolutamente bebible, no había ningún tóxico ahí dentro. Esto todos los laboratorios de Europa y de América, que son muchos, que los aporto además en el libro, han evidenciado que no hay tóxico en este aceite. Entonces el gobierno dijo que las anilidas que se forman al calentar el aceite para quitarle la anilina, el tinte, eran el tóxico. Bueno, te vas a los manuales de medicina japoneses y la anilida no solo no es tóxica, sino que cura, por ejemplo, el colesterol. Y bueno, la historia está la que quieras. Entonces, esto es la teoría del aceite. Hay 1000 ejemplos de cómo han falseado los datos para inculpar al aceite y que no es por nada, no es que les tengan manía los aceiteros, sino que necesitan un chivo expiatorio para que no se dé cuenta nadie de lo que realmente fue. Vamos a ver, yo quiero recordar a los telespectadores que tenemos unos teléfonos a su disposición, luego los veremos impresos en pantalla. De momento les puedo decir el 726-2208, el 726-2208, y otro teléfono más que veremos impreso en pantalla, que está a disposición de ustedes para quien quiera ponerse en contacto con Andreas Faber-Kaiser, que está hoy con nosotros en directo y que responderá que ha hecho una investigación sobre este asunto del síndrome tóxico, que creo que tiene la importancia suficiente como para que aquí nos hagamos eco de él, que aquí se está diciendo que el aceite de colza no es el causante,
Pero lo más grave no es que se esté diciendo que no es el causante un elemento cualquiera, sino que se conoce la forma de curar a los afectados y no se les cura. O no se les curó en su momento, No se- cuando, bueno, cuando se podía. No sé yo si ahora se le puede pregunté hace, o bueno, no. en marzo-mayo del año pasado a este médico militar, que bueno, supongo que esta curación era entonces, que hoy en día ya no había solución. Y para mi sorpresa me dijo, no todos, pero hay todavía pacientes que hoy tendrían si no una curación total, sí una mejora sensible si se aplicase el medicamento correcto. Bueno, y ahora vamos a... Dime. No, te iba a decir, a lo mejor iba a insistir un poco en la curva de incidencia de la enfermedad, porque el gobierno la administración de sanidad lo que decía es que para apoyarse en que el aceite es el causante, y voy a otro falseamiento de los datos por parte del gobierno, insistía en que dejaban de haber nuevos enfermos desde el momento en que se iniciaba el canje del aceite. Es este gráfico que exacto, tú pusiste sí, en el libro en la página 129. Sí. Bueno, ellos argumentan, desde el día 30 de junio del 81, momento en que se inicia el canje del aceite tóxico, que supuestamente tóxico, por aceite puro de oliva, que esto fue un canje gratuito del gobierno, Sí. desde aquel momento empiezan a decaer la entrada de enfermos en hospitales, por lo tanto el aceite es el vehículo tóxico. Esto es absolutamente falso. Según este gráfico, no hay nuevos enfermos a partir del 30 de mayo, un mes antes justamente del inicio del canje, cuando todavía ni se hablaba del aceite. El 10 de junio, 10 días después de caer de no haber más enfermos en los hospitalizados, entradas nuevos enfermos, 10 días después se anuncia por televisión que puede ser el aceite, un aceite tóxico, pero no se retira todavía. El día 17 de junio, 17 días después de ya no haber enfermos, se anuncia que habrá un canje futuro, pero la gente seguía consumiendo en su casa hasta el día 30 de junio, o sea, hasta un mes después de ya no haber enfermos. O sea que este argumento del gobierno, que es el más fuerte que tiene el gobierno, ha caído por su propio peso. Si entonces vamos a que los enfermos enferman antes de ingresar en lo que ingresan a los 6 o 7 días de haber ingerido el tóxico, nos vamos a un mes y una semana, a 5 semanas de desfase. Bueno, estoy leyendo junto al gráfico el abogado Juan Francisco Franco, al denunciar el 26 de octubre de 1987 ante el Parlamento Europeo las manipulaciones y falsedades, estamos hablando del año pasado, en octubre pasado, hace apenas 5 o 6 meses, las manipulaciones y falsedades habidas en la investigación epidemiológica del síndrome tóxico, dijo que la curva de incidencia de la enfermedad fue elaborada, esta curva de incidencia de la que hablabas ahora, utilizando cuantos artefactos fueron necesarios para hacer coincidir el descenso de la enfermedad con el anuncio a través de los medios de difusión de la culpabilidad del aceite. Todo esto es muy grave, pero vamos a ver, entonces, si no ha sido el aceite de colza, ni los pinos, ni una neumonía, ni nada de esto, ¿cuál es el causante real del aceite? Porque esta me parece que es la gran revelación de este libro. Sí. Bueno, no es revelación del libro, bueno, a mí me pongo en claro las muchas ideas que se han lanzado. Bueno, revelación del libro, ya sí, como libro. Parece que era una especie de verdad sabida Bueno, o de secreto a voces. Sí, es una combinación de 3 productos organothiofosforados, que dicho llanamente son pesticidas. ¿Qué quiere decir insecticidas? Para que se aplican a plantaciones. No por el aire, no con spray o con espolvoreando, sino a través de la raíz. O sea, es un insecticida que se aplica a la tierra, y o sea, entra con el riego, por ejemplo. Exacto, sí. O puede ser en seco, o sea, se abona, es como un abono para la tierra. Ah, bien. Se aplica a tierra, entra por la raíz de la planta, en este caso de tomates, se aplica a las solanáceas, al pimiento, por ejemplo, en este caso fueron tomates, entra en el fruto y con los jugos del tomate, en este caso metaboliza dentro del fruto y aumenta en 700 veces el tóxico inicial, que ya es tóxico, ya es veneno para el ser humano. Aumenta 700 veces la toxicidad y esto es lo que ingirieron los más graves, los que murieron. Pero vamos a ver, esto, bueno, vamos a ver. Sigue, porque yo tengo una pregunta que es importante. Hay diferencias de afectados. Sí. Porque el tomate es una planta que, bueno, quien conozca el campo sabe que se va creciendo la planta, va formando pisos de tomates. Sí. Y entonces los primeros que coges, los que van más tóxico, porque el tóxico todavía está metabolizando. Este tóxico dentro del tomate está previsto, según la fabricación del tóxico, para que metabolice en un tiempo prudencial el tomate y pierda toda su toxicidad, entonces puedes recolectarlo y comerlo y no pasa nada. Lo que pasa es que se recolectó antes de que se haya metabolizado todo este proceso. Ya.
Entonces los más graves son los que comieron primero, los que tenían más tóxico, y a medida que iba perdiendo, ibas bajando el tomate de la tomatera, cogías tomates ya más metabolizados y menos tóxicos. Esto hay diferencias en los afectados. O sea, hay grados de afectación en función de la toxicidad que iban llevando los tomates. También, al ser un tóxico químico y no un tóxico biológico, no es una guerra biológica sino química, lo se experimentó ahí, un ensayo. Es a mayor veneno, mayor afectación. Y se da lo contrario en el caso de los afectados. O sea, cuanto más tóxico tomas, mayor es el grado de afectación. En cambio, el aceite, en el argumento del aceite, los que más aceite han tomado son los menos afectados y los que menos han tomado son los más afectados. Que es todo lo contrario de si fuera un tóxico realmente en el aceite. Sí. O sea, si yo te doy un veneno, la estricnina, por ejemplo, y lo tomamos nosotros dos y tú tomas más que yo, pues caes antes que yo, está muy claro. Eso está claro. Has mencionado la palabra ensayo. ¿Qué tipo de experimento, qué tipo de ensayo si se puede saber? Bueno, se realizó en España sin conocimiento, quiero esperar y creer, de las autoridades españolas, pues esto va a ser mucho más grave. Un experimento de aplicación de unos productos nuevos, de última generación de organofosforados, para ver su posible aplicación futura a una guerra química. Pero quieres decir que se aplicó conscientemente en una plantación. En una plantación, sí. En una cosecha que se sabía que se iba a vender a comercializar posteriormente. Exacto, sí. Y que el experimento, estamos hablando de lo que se trataba era de ver el efecto que producían los seres humanos. En los seres humanos, exacto, sí. O sea, ese experimento, ¿crees tú que se hizo conscientemente? Contrariamente a lo que se opina, que a lo mejor fue una cosa que se escapó de las manos o un error del agricultor. Una vez más, el agricultor no es el culpable, como no lo es los muchos, ¿cómo iba a decir?, maquinistas que en Renfe mueren y son los culpables de los accidentes siempre que han muerto. Y acepto uno que se salvó y entonces no era culpa del maquinista porque pudo explicar cómo fue la historia. Seguro que aquel se muere hace un par de meses. Sí. Si se hubiera muerto también sería un fallo humano. Se muere en Renfe. Aunque no tiene nada que ver, pero es un poco ver la dinámica. Sí, bueno, es una... De a quién se echan las culpas en este país y supongo que en otros también. Fue un experimento dirigido a ver qué efectos produce. Y lo más brutal que yo escuché en Madrid, que no lo digo en el libro porque me parece demasiado brutal, pero bueno, se puede decir aquí, para preguntar, bueno, ¿por qué no se han curado estos enfermos? Es que si curamos a los enfermos se acaba el experimento. Y esto es muy grave. Y es la acusación más grave del libro, tal vez sin decir esta frase, pero es así. O sea, si curamos a los enfermos, demostramos lo que fue. Si hay una curación, se puede saber inmediatamente por el tipo de curación qué es lo que fue el causante. Y esto es lo que intenta silenciar el pacto del silencio con que titulo el libro. Y en segundo lugar, se acaba el experimento, que es un experimento de largo plazo, a ver cómo este veneno va actuando en el cuerpo humano y cómo evoluciona la enfermedad, que tiene muchas fases distintas. Ataca el sistema nervioso, por lo visto, este aceite, ¿no? ¿Cómo actúa este aceite, este producto, tóxico. Este tóxico que parece que... Bueno, es un tóxico que de hecho el organofosforado está en la base de la guerra química actual desde hace años. Lo que se experimentan son productos nuevos, con nuevas variantes de síntomas. Entonces son dos productos muy concretos y un tercero que no cito todavía en el libro, pero que es tema de un siguiente libro en el que se dará el nombre del agricultor, el campo concreto y la combinación concreta de los tres productos. Hay que decir de entrada que es un órgano tío, fosforado tío, es la partícula que indica que es un azufre, es fósforo y azufre juntos, y se detectó el producto concreto por una de las características de los afectados, que era el insomnio de 15 días, que aparece en la primera semana, y en todos, al 100% de afectados, han quedado afectados de insomnio ya en la primera semana. ¿Qué quiere decir? Que no pueden dormir. No pueden dormir. Los más afortunados durante 15 días y los menos afortunados estuvieron 6 meses sin poder pegar un ojo. 6 meses sin dormir. Sí. Eso puede destruir prácticamente psicológicamente a una persona, aparte físicamente. Sí. Aparte estaba acompañado de picores, de exantemas, de picores en las manos. Hay afectados que han llegado a arrancarse la piel, de rascarse los picores y llegar a la dermis, no ya a la epidermis sino a la dermis, que se han cortado casi las uñas, o sea, del todo para no poderse rascar y tal. Bueno, hay anécdotas horribles en todos aspectos. Bueno, todos estos síntomas, sobre todo el insomnio, ha indicado muy concretamente cuál de los productos, ya de la gran gama de productos pesticidas que había en el mercado español al abasto en aquel momento. ¿Sabemos el origen de
la procedencia de este ensayo? Bueno, Porque aquí en el libro hay unas etiquetas de una casa en concreto que los que no españoles sé no si... hacen esto está muy claro. O sea, no es una casa española. No es un ensayo español, está en suelo español Sí. por unas circunstancias muy concretas y especiales de por qué se hizo aquí. Sí. Con consentimiento, con conocimiento o no conocimiento del gobierno español, no lo quiero pensar que no. Además no hay pruebas en este momento. Que, bueno, Cambio 16, lo que me está señalando. Cambio, es que te estoy señalando. Aquí salió hay un con titular de Cambio sí, 16. sí, salió con una portada hace ya años, en 85 creo recordar. Sí. 86, no sé. Bueno, concretamente... Una portada que decía: un producto Bayer envenenó a España. Efectivamente, concretamente la portada del número 681 de Cambio 16, de la revista Cambio 16, para quien quiera documentarse, del 17 al 24 de diciembre del 84. Y el titular decía: Escándalo colza. Según nuevas investigaciones, un producto de la casa Bayer envenenó a España. A raíz de esta portada y bueno, el artículo que había dentro, la casa Bayer inició una querella contra Cambio 16 y luego de repente cambió la querella por una oferta de una suma muy importante, que se va a los cientos de millones de pesetas, simplemente para que la casa... Para que cambie la 16, revista. el grupo cambie de opinión y no insista en esta línea y culpe también el aceite. Sí, de todos modos, Lo cual se alguna. logró. Lo cual se logró. Sí. Se logró. Que se dejó comprar. Se dejó. En aquel momento, sí. Se dejó de comprar. Bueno, aquí incluso. No es la única oferta. El doctor Muro recibió ofertas, no digo que de Bayer, no lo digo. Sí. Pero sí recibió ofertas. Recibió ofertas. Primero una oferta de 20 millones para que deje, simplemente para que deje de investigar. Y al negarse recibió al cabo de 15 días una oferta de 200 millones que también se negó. Y bueno, al final murió. Bueno, hay dinero corrido a Manta. El doctor también en el Muro juicio. murió de un cáncer de pulmón. De pulmón, sí, si no estoy mal bastante, informado, sí. ¿no? Sí, no tiene nada de raro, aunque mucha gente quiera achacarle a su experimento. Sí, porque está hablando mucho de eso, ¿no? Se dice que... de la muerte, sí, pero no lo creo. Lo que sí es curioso es que el doctor Muro formó un equipo de 5 especialistas investigando los fosforados, y de los 5 especialistas, en pocos meses, en cuestión de 3 o 4 meses, él murió de cáncer, un campesino, un ayudante de campo que él tenía, que iba auditando productos de campo, murió de cáncer, y dos componentes más del equipo fueron operados de cáncer, una mujer de cáncer de ovarios, un hombre de cáncer de testículo, y bueno, están bien, se han curado y tal, pero bueno, 4 de los 5 han quedado afectados de cáncer en cuestión de meses, que esto es un poco curioso como estadística al menos. Al tiempo que otro de la persona que más sabía a nivel español, a nivel oficial del síndrome tóxico, del origen, era Juan José Rosón, y que también murió pocos meses después de cáncer de pulmón también. Cáncer de pulmón, sí. En el libro incluso están copiadas, están publicadas las etiquetas de estos... De los productos, de estos productos, ¿no? Hay nombres, no sé si... Sí, es importante porque en aquel momento se comercializaba... Productos helados, se ve que la etiqueta del mismo producto de un tiempo a otro, del 1980 a 1982, cambiaron la etiqueta. Porque el del 81, por ejemplo, no se indica que se pueda usar para tomates, luego se indica en la segunda etiqueta, en el 82, pero en ninguna de las dos se dice que sea un fósforo, que lleve fósforo. Esto se oculta absolutamente y al distribuidor mismo de Bayer. Y sigo diciendo que no necesariamente fue este producto de Bayer, fue un producto de Bayer el que causó la epidemia, pero sí Bayer comercializa el único producto que en aquel momento podía causar esto en España, a menos que sea otro producto fabricado por otro laboratorio, pero idéntico en su composición a sí, y que no conozcamos. Y yo siempre he opinado que bueno, que la casa Bayer tampoco por esto tiene que ser responsable del cuidado, porque sí. puedo comprar un coche de la casa SEAT, matar a alguien con este coche y no por esto la casa SEAT es la responsable, es el usuario el que ha usado esto. Lo que sí es sospechoso, muy sospechoso, es la oferta de la casa Bayer a Cambio 16 de los cientos de millones, y es sobre todo la defensa la casa Bayer publica un boletín interno para sus empleados y para sus técnicos en que se defiende de las acusaciones contra Bayer, y apunto en el libro uno tras uno los puntos que ella alude en defensa, que son uno tras otro una mentira de la realidad, y lo demuestro ahí, punto por punto la mentira que están cometiendo con cada una de las contestaciones que dan. Entonces, si la casa Bayer, si no fuera responsable en ningún aspecto de esto, no se apoyaría en una serie de mentiras para defenderse, no tenía por qué defenderse, simplemente. Y esto sí que es sospechoso.
Bueno, pero esto de momento es sospechoso, ¿no? Querría decir también que quizá quieren defender su imagen, aunque, no sé, ya sabemos, las casas, las grandes multinacionales y las casas comerciales se juegan a veces, bueno, normalmente en casos de este tipo, están jugando miles de millones y entonces es posible que atiendan a todo tipo de pero, por ejemplo, en argumentos. el caso del SIDA, pues la Casa Bayer fue responsable en Alemania de que la mitad de los 6.000 hemófilos alemanes tengan hoy en día SIDA, porque comercializó un producto sin control de SIDA, y que sí llevaba SIDA con un producto de África. Y bueno, ahí está pagando y no ha dicho nada, o sea, no se ha defendido para nada. Que cuando es más normal también paga y no pasa nada. Y si aquí fuera tan normal la historia también habría dicho, bueno, somos nosotros, se ha escapado. El día 1 de mayo del 81 también, casualmente, parece que se dio a conocer la enfermedad del SIDA, ¿no? Bueno, no el 1 de mayo, en el 81. En el 81, bueno, en el mismo año 81. El mismo año, sí. No el 1 de mayo, se detecta el SIDA, que ya llevaba años causando estragos, sin que, por ejemplo, aquí tengo un capítulo sobre los responsables de la sanidad mundial, entre ellos el CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, en Estados Unidos, que depende del gobierno americano, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra y en Europa, con sede en Europa, que, por ejemplo, se detecta en el año 81, sí, el SIDA, pero entonces va un equipo belga a África, por ejemplo, para probar si en África hay SIDA, y detectan en un solo hospital en una semana 37 casos de SIDA desde hace años, cuando la OMS era la responsable de toda el área de sanidad de África y no se había enterado en 15 años de SIDA que ven en África. El SIDA concretamente incluso se le hace responsable de monos, ¿no? A un macaco o a un babuino. Esto es un cuento paraguayo. Africano. Sí, africano. No, lo de SIDA, muchas gracias. Bueno, pero bueno, si se achaca esto, se dice que un mono copuló con un humano o humana. Pues si esto sí, lo hizo, se dice eso. Si lo hizo esto el mono con un humano, hoy lo hace desde hace siglos y no ha pasado nunca nada. O sea, esto no es. Se especula, hay 3 médicos y aporto el informe correspondiente, un informe elaborado por el CSIC en España, y no daba publicidad más que en una revista muy restringida. Un informe sobre el origen del SIDA, y hablan claramente y con bastante tino de 3 médicos, uno en Berlín Oriental, uno en Londres y uno en California, que los 3 coinciden en afirmar que el SIDA es un producto artificial creado por el ser humano a base de juntar un virus del ganado lanar, de oveja, con un virus de la leucemia del ganado bovino que se parece mucho al virus de la leucemia humano. Entonces hay la discrepancia si bovino o humano, pero bueno, que esto fue una manipulación en laboratorio de estos 2 virus y que fue lanzado dentro de un marco de guerra que se está dando, que dice que la guerra tradicional o... La guerra química y la guerra genética incluso existe, ¿no? Y la guerra genética de ondas de baja frecuencia no existe, inactivo hoy en día, actualmente. Quiere decir que cuando se celebran tratos, yo te tengo una antipatía cordial a la Thatcher, porque me parece absolutamente desacertado y bueno, está fuera de lugar su forma de gobernar. Pero dijo una cosa muy interesante cuando se reunieron Gorbachev y Reagan en Estados Unidos y pasaron por Londres antes de su reunión y dice, bueno, pues como no decidan ustedes retirar las armas químicas con todo lo que estén firmando, no llegan a ningún acuerdo, porque ya pueden dejar de construir armas nucleares, que la guerra química es mucho más grave y es mucho más incontrolable y está mucho más extendida. Es decir, en Alemania, en el sur de Alemania, hay reservas bacteriológicas, ya no químicas, para soltarlas y exterminar a Europa en un día. Quiere decir que es mucho más grave que esto, que lo nuclear incluso. Esta guerra bacteriológica y genética parece que ya tiene una antigua tradición, ¿no? Sí, bueno, sí, muy antigua. Los Estados Unidos desde el siglo XVIII, en que a un general se ocurrió preguntarle a un oficial que estaba sitiado por los indios en el fuerte de Pitt, se le ocurrió preguntarle, bueno, ¿y no puede usted extender la peste entre los indios? Y aquel dio vueltas y dijo, pues ¿por qué no? Y cogieron frazadas de peste infectadas con el bacilo de la peste, las metieron en el campo de los indios y exterminaron a los indios. Esto fue el inicio de la guerra bacteriológica por parte de Estados Unidos. Bueno, hemos consumido prácticamente el tiempo del que disponíamos. No sé si queda algo importante que decir. Yo te rogaría, queda muchísimo. El libro está para eso. El libro se llama Pacto de Silencio, editado por Compañía General de las Letras, y el escritor, el autor, es Andrés Fraiser, que hoy hemos tenido aquí con nosotros. Andreas, la situación actual del síndrome tóxico,
hemos dicho aquí, en este programa se ha dicho que se sabía cómo curar esto. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué conclusiones rápidamente, porque tenemos más tiempo? Conclusiones muy rápidas. Hay un juicio en marcha con una treintena aproximadamente de acusados, de los cuales 9, los principales acusados, los hermanos Bengoechea a la cabeza y Salomó por parte catalana. El fiscal les pide más de 10.000 años de cárcel a cada uno de ellos, por un delito que no han cometido nunca, que es el envenenar a 25.000 españoles. Lo que en sí han hecho es un chanchullo, o sea, un fraude de Hacienda. Sí, tenían sus fraudes de Hacienda y tal, fraude fiscal, pero no vamos y alimenticio, pero que nunca envenenó a nadie, ¿vale? Por esto les puede caer una multa, una sanción mínima. Hay tantos fraudes en este país que, vamos, estarían todos encerrados en este momento. Esto se venía haciendo desde hace 10 años, no pasaba nunca nada. No hay ningún cambio. Yo pregunté cuál es la primera cisterna y no hay ningún cambio entre la anterior y esto. Es el mismo aceite que se importaba siempre. Esta gente ya han expurgado su delito con el tiempo que han estado en la cárcel. Lo que hay que conseguir es que, y por esto la urgencia del libro, es que haya una presión a nivel de una publicación o de opinión de la calle de que no se les puede inculpar libremente y tranquilamente a esta gente que no han cometido este crimen. Fuera. Hay que cortar este juicio e iniciar uno nuevo que busque a los auténticos criminales, y hay que sentar a la administración en el banquillo, a la española por descontado por el pacto de silencio que firmó, y a la americana muy posiblemente, y tal vez alguna otra, pero está seguro. Además ya hay querellas en este sentido en marcha. Lo único que ya no se llega a tiempo para culpar a culparlos sí, pero no para castigar a los auténticos criminales que están esperando el año 91 en candelas para que se hayan cumplido los 10 años que marca la ley para que ellos queden libres del delito cometido. Y bueno, esto es lo que se ha intentado con este juicio. Primero, retrasarlo hasta el año 87, porque habían pasado el plazo de 5 años para poder distribuir los albaranes que indicaban el producto auténtico, que están destruidos ya. Claro, al cumplir los 5 años de año fiscal. Ya no se puede demostrar con albaranes la red, pero sí puede demostrar por otros conductos. Se ha conseguido esto, pero si hay que iniciar un nuevo proceso, pasarán meses largos, a lo mejor años, y hasta que hay sentencia, esta gente está libre legalmente de expurgar culpa, que por otra parte me parece bien. O sea, no soy de los que piensan que hay que sentar a la gente en el banquillo, que no se gana nada con esto. Simplemente que la opinión pública sepa quién fue, y bueno, que como digo en el libro, que para la próxima estemos sobre aviso. Y que no vuelva a suceder. Y que no vuelva a suceder, sí. Bien. Hemos tratado de ver una visión nueva, de compartir una visión nueva de este asunto tan nefasto y que ha asolado la vida, los hogares de muchísimos compatriotas, los hogares de muchísimos seres humanos, no importa la nacionalidad, que han sufrido, que sufren y que seguirán sufriendo a causa del llamado síndrome tóxico, esta cosa tan indefinida que no sabemos ni lo que quiere decir. Síndrome tóxico realmente, si queremos traducirlo, no quiere decir absolutamente nada, realmente, sino que unas personas, simplemente quiere decir unas personas están intoxicadas. Eso es todo lo que quiere decir. Esperemos que este libro, Pacto de Silencio, de Andreas Faber-Kaiser, sirva para, que ya está a la venta, sirva para esclarecer la cuestión, que si hay culpables sean castigados, que sirva no por castigarlos, sino para que se evite que se vuelva a repetir un caso como este, que son más de 25.000 los afectados por este síndrome tóxico, y que estas cosas no las tengamos que ver de nuevo, y mucho menos, si es cierto que ha sido intencionado, muchísimo menos por una causa como esta. Gracias por su atención y hasta otra ocasión.
pensar